Desde la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lanzó un mensaje claro, tenso y contundente. Las bandas del crimen organizado, que durante años se esfumaron de la justicia, hoy están colapsando. Gracias al trabajo de inteligencia militar, los objetivos más buscados están cayendo uno tras otro. Los operativos federales ya no son llamadas de atención, son golpes certeros de los que ningún malhechor puede escapar. Nuestra estrategia está funcionando y dando resultados que ningún gobierno del pasado se atrevió a dar. Harfuch dejó en claro que hoy no hay espacio para la improvisación. Cada operativo en marcha sigue un método frío y milimétrico: inteligencia. Se identifica a las cabecillas y sus redes de protección. Análisis y planeación. Se estudia cada movimiento para evitar fugas. Ejecución. Se asesta un golpe fulminante a las células delictivas. Los peces gordos, aquellos que por años operaron bajo el amparo y la protección de los gobiernos del pasado, se han quedado sin refugio. La lista negra es extensa. Los operativos ya están montados y la hora de rendir cuentas ha llegado para todos. Durante el informe, la tensión en el recinto alcanzó su punto máximo cuando Harfuch reveló el modus operandi de estas organizaciones criminales, desnudando cómo operaron en la sombra durante tanto tiempo. Hoy, ese margen de maniobra se ha reducido a cero. Con métodos eficientes y una determinación sin precedentes, el mensaje desde el gobierno federal es inflexible. Se acabó el tiempo de los intocables. Veamos a detalle qué fue lo que reveló Omar García Harfuch en este impactante informe de seguridad. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. Vamos a informar los resultados de una operación, como ya lo dijo la señora presidenta, de gran relevancia para la seguridad de nuestro país, derivada de meses de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados de manera coordinada por el Gabinete de Seguridad, por las áreas de inteligencia militar, inteligencia naval, del Centro Nacional de Inteligencia, de la UIF y de la Fiscalía General de la República. Estos trabajos permitieron desplegar un operativo en Atotonilco, El Alto, en Jalisco, donde en una operación en conjunto por parte de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad fueron detenidas 2 personas, entre ellas Ramón Ángel N., alias el R1, líder de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta operación forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y representa un avance significativo en el debilitamiento de una de las estructuras criminales más violentas del país. Las investigaciones permitieron establecer que esta célula criminal mantenía operaciones en municipios de Michoacán, como Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Guandacareo, Tacámbaro y Tizio, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones del estado de Jalisco. Dicha célula criminal coordinaba actividades de narcotráfico, así como varias rutas para el trasiego de droga a Estados Unidos. También se le relaciona con agresiones y homicidios en contra de integrantes de grupos rivales. En cuanto a su operación en el estado de Michoacán, esta organización mantenía redes locales de apoyo en diversas regiones, con el uso de armamento de alto poder para disputar corredores carreteros, controlar rutas logísticas para actividades delictivas y ampliar su influencia territorial. Entre sus principales fuentes de financiamiento se encontraba el tráfico de droga, la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, así como a ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos. También se identificaron afectaciones a empresas de servicios, establecimientos comerciales y máquinas tragamonedas. Se estima que las extorsiones relacionadas con la producción de aguacate y limón generaban un alto impacto económico en prejuicio de las actividades productivas y de las familias de Michoacán. Es por ello que durante varios meses se desarrollaron labores de vigilancia, seguimiento técnico, análisis de información, identificación de redes de apoyo y reconstrucción de patrones de operación. Estas investigaciones permitieron conocer la estructura, los mecanismos de movilidad, los inmuebles utilizados por sus integrantes y los niveles de responsabilidad de sus principales operadores. Mediante estas acciones, se pudo identificar a Ramón Ángel N., alias R1, como
uno de los líderes de esta organización. Dicho sujeto cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como un operador relevante de este grupo criminal. En marzo del 2012, a Ramón Ángel N. se le adjudicó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima, así como municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia Lomas Altas de Zapopan, que derivó en la detención de Eric Valencia Salazar, alias el 85, cofundador de Cártel Jalisco, ya declarado culpable en Estados Unidos. Desde 2012, Ramón y sus hermanos fueron identificados como operadores relevantes de esta organización criminal relacionados con actos violentos para proteger los intereses del grupo y obstaculizar acciones de las autoridades. Aunque fueron detenidos ese mismo año y posteriormente obtuvieron su libertad en 2022, las investigaciones permitieron identificar nuevamente su participación en actividades delictivas. Ramón Ángel N. formó parte de los Queenies hasta 2012, cuando fue detenido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Información obtenida en una operación realizada este año fortaleció las investigaciones y permitió confirmar vínculos operativos del R1 con actividades relacionadas con el suministro de armas, municiones, tráfico de droga, extorsión y cobro de piso. Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Entre ellos se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco N., expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel N. Las investigaciones también permitieron establecer líneas de trabajo relacionadas con el cobarde asesinato de Carlos Manso, exalcalde de Uruapan, Michoacán. Respecto a este caso, que causó profunda indignación en Michoacán y en todo el país, al día de hoy se han realizado 31 detenciones. Todos de ellos han sido vinculados a proceso, relacionados con su planeación, ejecución y encubrimiento, resultado de trabajos permanentes de inteligencia e investigación. Entre los detenidos se encuentran autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal y personas que proporcionaron información o apoyo para la ejecución del ataque y el posterior encubrimiento de los responsables. Cuando me refiero a los reclutadores, me refiero a las personas que reclutaron a uno de los autores materiales de este lamentable homicidio. Las investigaciones permitieron establecer que dentro del círculo cercano de colaboradores de Carlos Manso había personas que actuaban al servicio del grupo delictivo y proporcionaban información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad. Entre las capturas más relevantes destaca la de Jorge Armando N., alias el licenciado, identificado como el coordinador de la célula delictiva que operó el ataque y líder de la célula vinculada a Cártel Jalisco que participó en la planeación y coordinación y ejecución del ataque. Su detención fue resultado del análisis conjunto de indicios forenses, comunicaciones y registros telefónicos, movimientos financieros y depósitos bancarios, videograbaciones, entrevistas, recorridos y vínculos entre los involucrados, así como de la información obtenida mediante las detenciones previas. Estos elementos permitieron reconstruir la red de apoyo, identificar la posible filtración de información desde el entorno cercano de la víctima y establecer la participación del licenciado y del R1 en la organización criminal. La información obtenida mediante labores de inteligencia permitió identificar que Ramón Ángel N. había ordenado y financiado el homicidio de Carlos Manso. De esta forma, Ramón Ángel N. es señalado como el principal autor intelectual del ataque, al tener una participación directa en la decisión, planeación y financiamiento del crimen. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán acreditan con pruebas sólidas y contundentes estos hechos que se irán viendo en las siguientes audiencias. Asimismo, se estableció que la agresión fue ordenada directamente por Ramón Ángel N. El 1 de noviembre del 2025, en la Plaza Morelos, Uruapan, Michoacán, fue el ataque en contra del presidente municipal Carlos Alberto Manso Rodríguez, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde lamentablemente falleció.
Tras la agresión, personal de seguridad neutralizó a un presunto agresor, quien posteriormente fue identificado como un menor de edad que en vida respondía al nombre de Víctor Manuel N. Derivado de las líneas de investigación obtenidas y trabajo en campo, se logró identificar que Víctor Manuel arribó al lugar de los hechos en compañía de otros 2 sujetos, Ramiro y Fernando. El 10 de noviembre se localizan los cuerpos de Ramiro y Fernando sobre la carretera Uruapan-Paracho, Michoacán. El 18 de noviembre, mediante las acciones coordinadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, logran la detención de Jorge Armando N., alias el licenciado, en inmediaciones de la colonia Centro Morelia, Michoacán. El licenciado, a través de coordinaciones de mensajería telefónica, refrenda que el plan es llevar a cabo el homicidio en el primer cuadro del centro y confirma que alguien que anda, literalmente lo menciona, anda al pie de la persona, refiriéndose a Carlos Manso. A su vez, indica que su informante señaló la ruta y horario que seguiría el alcalde y refiere que él va a un lado y avisaría todo. Entre los datos recabados que permitieron establecer la responsabilidad de Ramón Ángel N. como autor intelectual del homicidio de Carlos Manso, se encuentran el análisis forense de equipos telefónicos asegurados a personas previamente detenidas, transferencias bancarias, entrevistas, declaraciones ministeriales, testimonios, así como información obtenida mediante intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez. Asimismo, se estableció que uno de los detenidos, identificado como Samuel N., quien formaba parte del círculo de Carlos Manso y trabajaba en el municipio, proporcionó información sobre sus actividades y movimientos a integrantes de Cártel Jalisco Nueva Generación y a la célula encargada de ejecutar el homicidio, es decir, a la célula del licenciado y del R1. El conjunto de estos elementos permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen. La Fiscalía presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial y acreditará su responsabilidad durante el proceso penal con una carpeta de investigación sólida y con pruebas sumamente sólidas. Como parte de esta investigación, las autoridades del Gabinete de Seguridad desarrollaron un cerco técnico sobre diversos objetivos prioritarios vinculados con esta organización criminal. Con estos elementos y con el apoyo de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, se obtuvieron mandamientos judiciales para ejecutar las acciones operativas. Como resultado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano realizaron un despliegue operativo en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco, El Alto, Jalisco, donde fueron agredidos por sujetos armados del Círculo de Seguridad del R1 y al repeler la agresión, derivado en un enfrentamiento donde uno de los agresores perdió la vida. En dicho lugar se realizó la detención de Jesús Salvador N., alias El Chuy, y Ramón Ángel N., alias el R1, quien cuenta con orden de aprehensión por el delito de homicidio. En estas acciones se aseguraron armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, vehículos, entre otros indicios. Los resultados que hoy presentamos representan un avance decisivo en el debilitamiento de esta organización criminal y permiten detener a uno de los principales responsables y al principal responsable del cobarde asesinato de Carlos Manso. Con esta detención se combate la impunidad y se permite brindar justicia a su familia y al pueblo de Uruapan. La importancia de esta operación radica en que no se trata únicamente de la captura de personas, sino del desmantelamiento progresivo de una estructura criminal que durante años ha generado violencia, coordinó actividades de tráfico de droga, extorsiona a sectores productivos y mantiene redes de apoyo para garantizar su operación. Al afectar a sus líderes, operadores y colaboradores, se reducen sus capacidades de mando, financiamiento, movilidad y coordinación criminal. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendrán las operaciones para localizar y detener a todos los integrantes, así como para identificar sus redes financieras, logísticas y de protección. Agradecemos también a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, a la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán, al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por el trabajo coordinado y profesional que permitió integrar una carpeta de investigación sólida, fundamental para obtener este resultado. De igual forma, agradecemos al gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, por el respaldo brindado para la ejecución del operativo donde se logró esta detención. Muchas gracias. Preguntas sobre
Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Buenos días, Presidenta, buenos días a todos. De inicio a preguntarle, Presidenta, secretario, si ya saben el motivo por el cual se ordenó lamentablemente este asesinato. En varias entrevistas y declaraciones, todo esto se va a ir dando a conocer conforme vayan avanzando las audiencias de los 31 detenidos, que todos están vinculados a proceso, todos y cada uno de ellos. Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante. Sabemos que es tema, obviamente sabemos del acompañamiento que le han brindado a la esposa, a toda la familia de esta persona, de la esposa de Carlos Manzo. ¿Qué acompañamiento tiene ahorita? ¿Se ha reforzado la seguridad con esta detención? ¿Cómo se encuentra, también preguntarle cómo se encuentra este municipio, este estado en estos momentos? Primero, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, hizo un reforzamiento importante en Uruapan, pero no solo en Uruapan, en todo el estado de Michoacán, conforme a la orden de la señora Presidenta cuando inició el Plan Michoacán. También la Secretaría de Marina mantiene un despliegue permanente en el estado, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Secretaría de la Defensa Nacional proporciona escolta y protección a la presidenta municipal, a la señora Grecia Quirós. Finalmente, de mi parte, han pasado algunos meses, hay avances importantes, sabemos y hemos seguido pues de cerca estos o los mismos. ¿Cuál es el mensaje que envía en estos momentos? Sabemos que hay detenciones también importantes en varios estados. ¿Cuál es el mensaje que envía el Gabinete de Seguridad? Pues creo que el mensaje más importante con estas detenciones, no solo con la detención de ayer, es combatir la impunidad, que ha sido una instrucción clara de la Presidenta desde el inicio de su administración. ¿Cero impunidad? ¿Perdón? ¿Cero impunidad? Cero impunidad. Le agradezco, secretario. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Hernández, de Diario Basta, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, de Grupo Cantón. Al hablar de la detención del R1, estamos hablando de cuántos elementos participaron y cómo se estuvieron coordinando precisamente con el gobierno estatal. Bueno, ¿cómo fue la coordinación para poder lograr la captura de este objetivo? Desde el primer momento de este lamentable crimen, iniciamos una investigación en coordinación con el gobierno del estado. Allá inició la carpeta de investigación primero y FGR aquí en FEMDO tiene otra que también estamos trabajando. Al momento de cuántos participaron, van 31 detenidos, todos vinculados a proceso. En el caso se intentó politizar el asunto, bueno, estuvo muy politizado. Esto no les impidió pues las investigaciones. Realmente, ¿cómo fue que realmente trabajaron para que en este caso el tema político no enturbiara la labor que venían realizando? Bueno, el Gabinete de Seguridad obviamente se toman en cuenta cualquier tipo de declaración y opinión, pero nos basamos en evidencias sólidas. Cada una de las detenciones, desde que se encuentran los dos cuerpos, que es donde tenemos los primeros indicios de los que acompañan al autor material, de ahí se desprenden las primeras evidencias físicas, que es una carta de uno de ellos, de las personas que pierde la vida, y de ahí se empieza a desprender elementos muy, muy sólidos. De ahí inicia toda la investigación. Cada una de las detenciones tiene un respaldo absoluto de por qué están siendo detenidos. La persona Samuel N., que es a la que me refiero, que filtraba información directamente al licenciado que trabajaba en el ayuntamiento, pues están las pruebas en la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, y así es con cada uno de los 31 detenidos. Ajá. Finalmente, ¿usted qué le diría precisamente a estos grupos o movimientos que están intentando politizar esta investigación? ¿Cuál sería el mensaje de usted como titular de seguridad? Sería todo. Muchas gracias. Que el Gabinete de Seguridad, nosotros no politizamos ninguna investigación, nos basamos en evidencias sólidas, con total transparencia, y así siempre se comunicará y así siempre lo haremos. Gracias.
Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Preguntarle, ¿con esta detención se cierra el caso o siguen más indagatorias, secretario? Bueno, más que se cierre el caso, faltan todas las audiencias de esta persona, las declaraciones que va a llevar, las audiencias ante el juez, pero pues es el objetivo principal, digamos, era el objetivo principal que teníamos que encontrar y ayer se logró la detención. ¿Se podrían dar más detenciones relacionadas con el caso? Se pueden dar más detenciones relacionadas, por supuesto, de otros actores de la célula criminal, sí. Y también preguntarle si hay alguien de mayor jerarquía que el R1 o prácticamente esta estructura ya quedó. Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Ceguera tuvo también conocimiento sobre este crimen, que era quien era de más alta jerarquía que el R1. Justamente se puede presumir que tal vez pudo haber venido una orden de Nemesio o siguen los… Más que la orden, los indicios que tenemos por 2 testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez es de que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó. Quien lo ordenó fue el R1. Y era porque había incomodado el alcalde en esa zona. ¿Perdón? Y era porque había incomodado al alcalde con lo que decía. Los testimonios de varios detenidos es que lo tomaban como una provocación más que una incomodidad, sí. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Por favor. Buenos días a todos. Secretario, sobre el feminicidio de Valeria Márquez, ¿ya se tiene información del motivo de este crimen? Sí, se tiene información, también lo va a dar a conocer más adelante la Fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. ¿Este caso se integra a toda la investigación o se sigue de una manera separada? Es una investigación distinta a la del alcalde Manso, pero con esta detención también tenemos indicios también para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto. ¿El hijo del R1 está detenido? ¿Cuál es su condición? Está libre y estamos en búsqueda de él. Okay. ¿Ya tienen algún indicio de dónde podría estar para su captura? Es parte de las investigaciones, sí. Gracias. Perdón, Karina Vargas, de Reporte Índigo. Secretario, ¿se sabe si esta célula criminal está ligada o colabora con cárteles más grandes que operan en el país? Con Cártel Jalisco Nueva Generación, digamos que la célula de los R's era una célula de Cártel Jalisco que operaba en los municipios que mencioné de Michoacán, en la zona metropolitana de Guadalajara y en otros 2 municipios de Jalisco. Gracias. Finalmente, secretario, dado que comentó que esta célula extiende sus operaciones hacia Estados Unidos, ¿alguno de estos detenidos cuenta con alguna orden de extradición? Precisamente ayer tuvimos un intercambio de información con agencias de Estados Unidos y tendremos información pronto sobre las imputaciones que tienen sobre el R1 allá. Para su captura o alguna otra de estas 31 detenciones, ¿ha habido colaboración con el gobierno de Estados Unidos? En este caso, ha habido colaboración permanente, sí, sobre todo para lo del R1, pero en esta acción fue una investigación del Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, Alberto Marroquín Espinosa, de esa hora AM Querétaro y 10am.mx. Secretario, con estos golpes que se han dado, ¿qué organizaciones han perdido la operación operativa, financiera? ¿Se puede hablar de que ya hayan perdido ese tipo de operaciones? Pues se puede hablar de afectaciones a las células criminales. Ya el tamaño de la afectación sería especular, lo vamos a ver conforme avancen los casos, pero pues en este caso 31 detenciones, sí hay una afectación importante a esta célula delictiva. Se ha hablado mucho también de los resultados de seguridad a nivel nacional, incluso en Querétaro por parte del gobernador Mauricio Curi, reconociendo los resultados de seguridad, pero también existe también en Querétaro, se habla de un cártel de Palmillas. ¿Se conoce al respecto y qué capacidad operativa tiene este cártel? No tengo conocimiento de un cártel de pandillas, tenemos una buena coordinación con la Fiscalía de Querétaro, con el gobierno de Querétaro, y si requieren apoyo en cualquier tipo de investigación sobre cualquier grupo delictivo, ellos saben que
estamos dispuestos, conforme a la instrucción de la presidenta, a apoyar en cualquier operación, como ya lo hemos hecho en Querétaro, hemos operado muchas veces con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad. Ok, gracias, secretario. Presidenta, ya para el final, si puede responder, ¿cómo le fue en la reunión con el presidente del Banco Mundial y de qué hablaron, presidenta? Fue una reunión de plática sobre los proyectos que ellos tienen y sobre el Plan México, esencialmente. Nada en particular. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, vamos a tomar 2 preguntas más sobre este tema, si les parece. A ver, allá el Universal. Buenos días, presidenta. Salvador Corona del Universal. Primero al secretario, ayer la esposa de Carlos Manso mencionaba que es el comienzo de la justicia con esta detención del R1 y también ella mencionaba que no se deben de olvidar en las líneas de investigación pues los políticos que ella ha mencionado en diversas ocasiones. Secretario, en estas líneas de investigación van a seguir y pues, como bien comentaba, ¿van a seguir estas líneas de investigación para cerrar el caso? Hemos tenido una comunicación permanente desde el lamentable homicidio con la señora Grecia Quirós. Yo personalmente he tenido una comunicación estrecha por instrucciones de la presidenta. Se le ha informado, se le estuvo informando los avances de la investigación, ayer también hablé con ella, y las líneas de investigación que nosotros tenemos pues son las que apuntan a este grupo criminal. Eso lo tenemos digamos, de manera muy clara, desde que aparecen los 2 cuerpos de los 2 acompañantes del autor material, de ahí se desprenden las primeras evidencias sólidas y de ahí se desprende toda la célula criminal que opera el lamentable homicidio. Esas son las líneas de investigación que tenemos. Meses después nos lleva al autor intelectual, que es el R1, y hasta ahí tenemos ahorita la investigación. Ya con las declaraciones del R1, si se desprende cualquier otra línea de investigación, pues por supuesto no hay ninguna línea que nosotros descartemos. Secretario, nada más, su opinión respecto, ayer el embajador de Estados Unidos tuvo un evento en su nueva embajada, un evento de los 250 años de independencia del país, y mencionaba la colaboración que han tenido en diversos operativos, incluso en este abatimiento del Mencho, saber cómo ha sido la cooperación y actualmente y si realmente las agencias estadounidenses están cooperando con México para detener elementos prioritarios. Sí, claro, aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, hay un intercambio permanente y hay una muy buena coordinación y muy buena colaboración con Estados Unidos. Hay intercambio de información con respeto a soberanía. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque, por ejemplo, en la operación de Nemesio Ceguera, que fue planeada, desarrollada, ejecutada por el Ejército Mexicano, pues quienes estaban en campo fue personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, otro contingente de Fuerza Aérea, otro contingente de Guardia Nacional. Sí hubo intercambio de información con agencias de Estados Unidos, pero quien planea, ejecuta y desarrolla la operación pues fueron autoridades mexicanas. Entonces sí hay una muy buena colaboración y muy buen intercambio de información con Estados Unidos. Ayer simplemente con la detención de este sujeto inmediatamente estábamos ya en un intercambio de información con ellos que por supuesto agradecemos mucho, ¿no? Cualquier información que nos proporcione. ¿Cuál es el mensaje que da a la ciudadanía de Michoacán, secretario, ante pues esta detención de este elemento prioritario? Pues se ha cumplido la instrucción de la presidenta cuando fue a Uruapan y dijo que no iba a haber impunidad en este caso. Y son 31 detenidos para demostrar que no va a haber impunidad en este caso ni en ningún otro. Gracias. Gracias. A ver la compañera. Muy buenos días, presidenta, todos Inés Arroyo de ACI de Hidalgo, ACI México y Pulso Sur. Solamente sería una pregunta para el secretario y después de otros temas. Secretario, usted mencionó que el caso se resolvió a partir de labores de inteligencia y análisis de información. ¿Cómo se está fortaleciendo este modelo de investigación para obtener los resultados que se dieron el día de hoy? Pues desde que estaba la presidenta en campaña, de los 4 ejes, el tercero, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano. Ha habido
por instrucciones de la Presidenta, un reforzamiento muy importante al Centro Nacional de Inteligencia. Ha crecido su estado de fuerza en más de 30%, se ha incrementado la tecnología con la que cuenta el Centro Nacional de Inteligencia, que en realidad es un centro de servicio para todas las áreas que estamos en el Gabinete de Seguridad. Entonces, tienen no solo es tecnología, sino el recurso humano muy valioso de grandes analistas que tiene el Centro Nacional de Inteligencia. Este caso, precisamente del R1, fue desarrollado con información de ellos, del Centro Nacional de Inteligencia. Le agradezco, secretario. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de Seguridad Informa, de Grupo Sin Línea. Presidenta, ¿tiene identificado quién es el sucesor del R1 o cómo está su estructura? Sería su hermano, el R2. Secretario, ¿consideran que esta captura debilita de manera significativa la organización o aún identifican mandos con capacidad para mantener sus operaciones? No, sí, por supuesto hay mandos y continúan sus operaciones y es una célula criminal que hay que continuar debilitando. Sin embargo, pues ya está detenido su líder principal, es una afectación importante, más otras operaciones que han hecho en la región la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional, también donde han habido varias detenciones, que algunas pues no se han dado a conocer aquí, sino como a través de boletines de prensa. Secretario, aprovechando el uso de la voz, con los aseguramientos que han hecho, como las cerca de 80 toneladas decomisadas en alta mar, ¿el Gabinete de Seguridad tiene el cálculo del impacto económico que esto representa para las organizaciones criminales? Lo tiene la Secretaría de Marina, lo dio a conocer, pero con gusto pedimos a manera que lo comparta, lo que se ha asegurado en alta mar, se refiere usted, ¿verdad? Sí, ¿nos pueden comentar un poco más sobre la cerca de las 80 toneladas? ¿En alta mar? Así es, incautadas por la Secretaría de Marina. Mi almirante pudiera comentar. Sí, en la estrategia que tenemos de vigilancia en los mares, hemos visto que la mayoría de la droga actualmente se está concentrando en el Pacífico. Por eso el despliegue que estamos teniendo es hacia la zona del Pacífico Sur y hacia el Pacífico Oriental, que es por las Islas Revillagigedo. Eso nos permite tener una alerta temprana y asegurar embarcaciones principalmente cargadas con droga. Además de esto, estamos cuidando los puertos, porque han cambiado un poco las organizaciones criminales y han traído polizones, gente que no trae papeles, que viene a bordo de los barcos grandes y lanzan la carga al mar. Entonces, por eso hemos hecho algunos boletines donde decimos que hemos rescatado carga en la mar, pero también hemos asegurado embarcaciones mexicanas que son los los recolectores de esa carga, que los hemos detenido también. ¿Tienen identificado a qué grupos delictivos pertenecen estos aseguramientos? Principalmente son del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Muchas gracias, secretario. Presidenta, por último, con la vinculación a proceso de Rufapel, ¿puede reabrirse el caso del fundador del semanario Z, Jesús Blanco Ornelas, que sufrió un atentado el 27 de noviembre de 1997 a manos de sicarios de los hermanos Benjamín, Ramón y Javier Arellano Félix? Ya que, retomando el tema de declaración del Chapo en 1993 en contra del exgobernador, Rufapel, pues sería importante tal vez que la Fiscalía lo retomara. Es un tema de la Fiscalía. La Fiscalía determinará si procede o no procede esta investigación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, ¿ya? ¿Acabamos? Ahora ya, Carlos. Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Consultarle al secretario de Seguridad, ¿a qué provocaciones se refiere que hacía Carlos Manso que motivaron su ejecución? No sé si tenga que ver que era muy visual, salía mucho a la calle con su chaleco antibalas, decía que él iba a acabar con el crimen organizado en la parte de este estado de Michoacán, ¿o a qué se refiere con las provocaciones, secretario? Es a lo que se refieren ellos. Ellos son los detenidos, son los que mencionaron ese término de provocación. Por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o Guardia Nacional tenía varias detenciones, pues obviamente el alcalde a veces estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal. Sin embargo, pues es un crimen sumamente cobarde atribuido a esta célula criminal que decidió quitarle la vida. Entonces ya se irá acreditando exactamente el móvil
conforme avancen las investigaciones, pero los primeros detenidos, declaraciones, todo eso es lo que han mencionado. Faltan las declaraciones del principal detenido, que es el del día de ayer. ¿Cuántas personas aluden este tema de provocaciones? ¿Nada más el R1 o los demás detenidos también? Lo va a determinar la Fiscalía y lo va a dar a conocer. Perfecto, gracias, secretario. Gracias. Aprovechando, doctora, que están los secretarios de la Defensa y… Es importante que se sepa lo siguiente. La primera carpeta de investigación se abre desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. También hay una carpeta de investigación desde la Fiscalía General de la República. Obviamente se comparte información, pero son las dos carpetas. Y el Gabinete de Seguridad estuvo presente desde el primer momento. Y es un trabajo muy intenso, de muchas horas de investigación, mucho trabajo tanto del Centro Nacional de Inteligencia como de todo el gabinete, en coordinación con ambas fiscalías. Aprovechando, doctora, que está secretario de Seguridad, hubo una llamada que se hizo pública de parte de la gobernadora Tere Jiménez hacia el secretario sobre un tema de una supuesta extorsión del, el grupo que coordina el secretario de Seguridad, que le llaman los Harfuch. No sé si nos pueda dar avances de esta investigación que le pedía la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, respecto en esta llamada telefónica que se hizo, que según eran vendedores que estaban siendo extorsionados. La llamada, si no me recuerdo, fue antier o ayer que le hizo. Sí, me llamó la gobernadora para preguntarme de una detención, porque pobladores de la zona le dijeron que el Gabinete de Seguridad, en una operación donde participó el gabinete, habían detenido a una persona inocente. Nosotros lo que comentamos era que se hizo un operativo, varios cateos, con la Fiscalía General de la República y que en las audiencias pues se iban a dar las pruebas contundentes y suficientes para por qué y los elementos de por qué se habían detenido a esa persona. Esa fue la llamada principalmente. ¿Le pidió algo más aparte de lo que se escuchó? No, solo quería saber el motivo de la detención y comunicar que estaban diciendo las personas que estaban ahí que esta persona era inocente. Perfecto, gracias, secretario. Y si me permite dos preguntas al secretario una pregunta al secretario de Seguridad. Con la detención de Rufo Appel y la coordinación de los gabinetes de seguridad nacional con los estados, también se ha destapado una serie de organizaciones que se dedican incluso a hacer especie de empresas, refinerías. En los últimos días se ha hecho también pues aseguramiento en Cadereyta, en Nuevo León, también acá más hacia el centro del país. Pero me llama la atención sobre todo el aseguramiento, porque primeros indicios indican las autoridades, sobre todo locales o financieras de este estado, que estarían llevándose alrededor de 5,000 millones de pesos y una producción supuestamente de más de 100,000 barriles. Me llama la atención esto porque la infraestructura presuntamente se viene haciendo desde hace más de 4 años y ha llamado ha sido muy alarmante esta situación por este tipo de construcciones que no nada más es la construcción, sino el robo del hidrocarburo, presuntamente también la refinería de gasolina, diésel, turbocina. ¿Qué es lo que se sabe acerca de esto? Porque incluso ya de manera oficial se vinculan o se están mencionando personajes como Ezequiel N., Ramón N., que son los responsables, incluso tienen nombres estas refinerías que podrían haber pasado incluso por empresas de chapopote o construcciones así. Si tiene algo acerca de esto, ¿qué van estas indagatorias? Todas las semanas se realizan acciones en contra del huachicol. Ahorita usted mencionó esta de Tamaulipas, pero también, por ejemplo, la semana pasada se hicieron 14 cateos en la zona centro del país, también relacionadas con huachicol. Son investigaciones que, si bien participa el Gabinete de Seguridad, son encabezadas por la Fiscalía General de la República, son investigaciones en curso que va a ir dando puntualmente información sobre cada una de ellas. ¿Tiene relación con el caso Rufo Appel y extranjeros que estarían colaborando para la construcción o mexicanos expertos, porque tiene que ser gente experimentada para la construcción de estas
al ser una investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República, tendríamos que esperar a que dieran ellos la información para no afectar las carpetas de investigación que tienen. Muchas gracias. Les comento, porque no son refinerías, son algunos centros de procesamiento. Es muy distinto a una refinería que lleva procesos bastante complejos. Eso es lo primero. Es un centro de procesamiento ahí en Cadereyta. Lo segundo, porque algunos medios dijeron, ¿cómo es posible que hubiera habido un cuartel de la Guardia Nacional a un lado y que no se hubieran dado cuenta? Fue la propia Guardia Nacional quien hace este operativo, al darse cuenta que hay un centro de procesamiento de combustible. Entonces es el trabajo del Gabinete de Seguridad frente a procesamiento ilegal o transporte ilegal de combustible o contrabando de combustible. Y la Fiscalía General de la República tiene varias investigaciones. Una de ellas viene del buque que denunció la propia Secretaría de Marina, en donde estaba entrando combustible de contrabando. Otra viene de los ferrotanques que entraron por Coahuila, que es en donde está involucrado el exgobernador. Y hay otras más que tiene la Fiscalía General de la República, en donde se participa de manera permanente. Y si además se encuentra que hay un transporte ilegal de combustible, ¿cómo se identifica? A través de que no tienen identificados los QRs que ordenó la Secretaría de Energía que debe tener cualquier transporte que transporte combustible, y de otros esquemas de información que se han desarrollado dentro del Gobierno de México. Si hay una ilegalidad, pues participa el Gabinete de Seguridad. Pero es muy importante, este centro de procesamiento, mucho menor que lo que sería una refinería, es la propia Guardia Nacional quien lo asegura, y viene la Fiscalía General de la República para poder hacer todas las investigaciones. Gracias, presidenta. Por último, ya también en tema de gasolinas, quisiera saber si hay un avance. Aquí se ha tocado el tema de la supuesta extorsión a gasolineros que pues han arrancado sus negocios y presuntamente en el Estado de México le están cobrando alrededor de medio millón de pesos por estación o por bomba prácticamente, y si hay algún acercamiento del gobierno del Estado o hay algo que le hayan dicho de estos casos. Checo con la Fiscalía General del Estado de México de inmediato y se lo hacemos saber, porque nosotros no tenemos esa denuncia. Sí, creo que ya presentaron denuncia en el Estado de México y están señalando a gente que se dedica de medio ambiente y de control precisamente de gasolineros. Con gusto lo revisamos hoy mismo con la Fiscalía General del Estado de México. Hay una muy buena coordinación y se lo hacemos saber. Muchas gracias. ¿Es cuánto? ¿Cómo dices que de dónde viene la extorsión? De supuestamente, ahí le menciono, de prevención y restauración de medio ambiente en el Estado de México. Vamos a investigar y le pido aquí al gabinete que pueda revisar la denuncia en la Fiscalía. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, 8:30. A ver, una más y ya. La compañera. Buenos días a todos. Yo soy Carolina de Código Libre. Presidenta, para aprovechar aquí el Gabinete de Seguridad, ¿qué nos pueden decir sobre este tema de las tragamonedas vinculadas con el crimen organizado? ¿Esto se va a extender federalmente? ¿Ya se sabe en qué estados están o si hay un grupo del crimen organizado con estas? Pues hay en varios estados de la República. En Sinaloa constantemente Guardia Nacional junto con el gobierno del estado ha retirado una cantidad importante de máquinas tragamonedas, también la Secretaría de Marina en Mazatlán. De las más relevantes precisamente es la de la Fiscalía General del Estado de México junto con las instituciones del Gabinete de Seguridad, que retiraron en un lapso de, me parece, 10 días o 15 días, 3.500 máquinas tragamonedas. Creo que ese ha sido el aseguramiento más importante que se ha realizado. Son de grupos locales, pertenecen a células criminales locales y depende del estado en el que se encuentren. ¿Hay nombre de estos grupos? Pues en el caso del Estado de México estaban relacionados con la familia michoacana, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, a ver la compañera, ya cerramos. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Mi pregunta es para el secretario, si nos pudiera informar. Él ya comentaba que se identificaron algunos elementos que formaban parte del equipo de Carlos Manso que brindaban información a esta célula. Saber cuántas de estas personas hay identificadas y si se encuentran ya detenidas. Están detenidos, sí, de los 31 detenidos van 15 órdenes, todos vinculados a proceso. Son 15 órdenes de aprehensión ya cumplimentadas, las otras están en proceso. La persona que proporcionaba información directamente al licenciado, el coordinador de la célula que ejecutó al presidente municipal, es una persona de nombre Samuel, que trabajaba directamente en el ayuntamiento y está detenido. Aquí se dio a conocer en una mañanera. Entonces solo sería una persona que formaba. Son dos, es Samuel N. y una mujer que no recuerdo el nombre ahorita, pero también está detenida ya. Okay. Y también se dio a conocer aquí. Y después de esta operación, ¿se prevén reforzar los elementos en Uruapan, en Michoacán, o se van a mantener las mismas acciones y el mismo número de elementos de seguridad? Hay un buen reforzamiento por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, de Guardia Nacional, y también de la Secretaría de Marina en la parte de la costa, y también la seguridad de la presidenta municipal está bajo resguardo de nosotros. Gracias, presidenta. Bueno, antes de pasar a Suave Patria, es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad. El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad, el general secretario y todo su equipo, el almirante secretario y todo su equipo, Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz y la seguridad y la cero impunidad. Este trabajo muy relevante y las detenciones que se han llevado a cabo, todas tienen sustento científico, documental, que han llevado a esta detención que se hizo el día de ayer. Continúa el proceso, evidentemente, porque apenas viene la detención y ahora viene pues todo el proceso judicial que tiene que llevarse a cabo, tanto en el estado de Michoacán como a nivel federal. Y cualquier tema pues se va a seguir informando, y he dado instrucciones también al secretario para que siga muy en contacto con la presidenta municipal, con Grecia Quirós, para brindarle todo el apoyo que necesite. Bueno, vamos a Suave Patria.